Gracias. Pues agradecer al comité organizador por la amable invitación para estar aquí con ustedes hablando de estos tópicos tan interesantes de esta estrategia terapéutica como es el trasplante de médula ósea. Estos son mis conflictos de interés. El mieloma múltiple es el 10% de las neoplasias hematológicas y se dice que en prevalencia hace 10 años era el 1% de todos los cánceres, pero como hemos venido teniendo intervenciones terapéuticas cada vez más efectivas, al día de hoy la prevalencia en países desarrollados es hasta del 1.8%. Esta es una enfermedad que se caracteriza porque los plasmocitos dentro de los huesos empiezan a proliferar, producen una proteína que termina revelando el tipo de la gamapatía monoclonal que tienen los pacientes en sangre periférica, y estos son los exámenes con los cuales nos damos cuenta que inicia la enfermedad. Esta es una electroforesis de proteínas con un pico gamma, y aquí está la inmunofijación en donde definitivamente categorizamos a la enfermedad, y esto no solo nos sirve para el diagnóstico sino también para el seguimiento, porque de acuerdo al orden de magnitud en el cual logremos disminuir la concentración de esta proteína, hablaremos de una enfermedad mayor o menor controlada, y en algunos escenarios también de la reactivación de la enfermedad. Estos son criterios que llevan al menos 3 décadas haciendo parte de lo que es el control del paciente con mieloma múltiple para determinar la efectividad de un tratamiento. Y este es un aspirado de médula ósea en el cual vemos un infiltrado difuso de estas células plasmáticas, en donde no hay duda que estamos frente a una enfermedad que es neoplásica y que tiene una particularidad, y es que se ubica dentro del tejido óseo generando lesiones a todo nivel, y por eso las fracturas, cuando no tienen una connotación o una etiología tan evidente, terminan siendo, digamos, una población de riesgo para descartar este tipo de enfermedad. No es una enfermedad homogénea, por el contrario, se dice que cada paciente tiene su propio mieloma múltiple, y cuando empezamos a hablar de la estratificación de riesgo es importante porque en el momento en el que lleguemos a establecer un tratamiento de intensidad moderada o en algunos escenarios baja, de acuerdo a la agresividad biológica de la enfermedad, podemos perder esta máxima de la hematología, y es que la primera oportunidad es tal vez la más importante para que los pacientes tengan desenlaces más favorables. Y la estratificación de riesgo pues tiene unas características que son clínicas, bioquímicas, la mayoría de ellas son de carga tumoral, otras que son del subtipo o de la fase evolutiva del mieloma. Para nosotros es muy importante los de origen citogenético y molecular. El problema es que no tenemos la disponibilidad de nuestros medios para hacérsela al 100% de los pacientes, y los otros ya son dinámicos de acuerdo a la respuesta que los pacientes alcancen con los tratamientos que les lleguemos a brindar. Estas últimas características de riesgos que venía mencionando, como son las alteraciones citogenéticas de alto riesgo, nos dicen que definitivamente, a pesar de que un paciente tenga el mismo diagnóstico de mieloma en el mismo laboratorio, si tienen 2 o más alteraciones citogenéticas de alto riesgo, tienen una enfermedad que es mucho más agresiva. Y por esa razón, conocer el riesgo nos va a permitir entonces establecer tratamientos individualizados. Y esta es la curva natural que hacen los pacientes con mieloma múltiple. Una fase que puede ser asintomática, posteriormente el mieloma está en una fase activa, aquí damos tratamiento, los metemos en remisión, pero progresivamente el paciente va a ir teniendo un comportamiento que se llama de remisión, recaída o refractariedad, y terminan progresando en el momento en el que se alejan de la cura, y la mayoría de ellos tienden a ser un fenotipo que se conoce con el nombre de la leucemia de células plasmáticas. El pronóstico de esta enfermedad afortunadamente ha venido mejorando con el tiempo, y en las últimas 3 décadas la supervivencia en términos de medianas ha venido mejorando de 3 hasta 6, 8 años. De hecho, en estudios clínicos se han llegado a reportar 10 años de mediana de supervivencia, pero sigue teniendo la connotación de ser una enfermedad incurable. Aquí vemos que en el momento en el que los pacientes están cuidados por centros de referencia en donde se practican estudios clínicos, la supervivencia es mucho mayor, y esto es porque
de alguna manera, al tener un abordaje clínico de actitud ensayo clínico, pues los pacientes van a estar mucho más cuidados. Las causas por las que los pacientes fallecen es por procesos infecciosos, recordando que este es un tumor de las células plasmáticas que producen los anticuerpos, y la mayoría de tratamientos que nosotros damos pues van a citorreducir este grupo de células, y por esa razón dejamos a los pacientes inmunoparéticos o inmunocomprometidos, y pues son todas estas las infecciones que se presentan, pero también son pacientes que tienen un estado inflamatorio crónico, que tienen como órgano blanco el endotelio, y por esa razón los eventos cardiovasculares también están siendo muy importantes como determinantes de la mortalidad de los pacientes con mieloma múltiple. Entonces, ¿a qué desenlaces quisiera yo adelantarme en el momento en el que estoy tratando pacientes con mieloma múltiple y de qué manera puedo llegar a prevenirlos? Pues yo creería que estos son los desenlaces más importantes. Puse 2 veces la mortalidad, pido disculpas por ello, pero tal vez son estas situaciones en donde yo quisiera que cuando estoy tratando a un paciente con mieloma múltiple pueda llegar a poner un tratamiento que me evite que el paciente muera de manera temprana, que me vuelva a hacer anemia, que pierda la funcionalidad, que progrese a enfermedad renal, que el paciente no vuelva a recaer, entonces mantenga una supervivencia libre de progresión, que globalmente mantenga una buena calidad de vida y que no entre en disfunción de otro órgano, particularmente como vemos en los pacientes que hacen neuropatías periféricas por la paraproteinemia o por los medicamentos que le damos. Y pues, y muy importante también, las infecciones. ¿De qué manera puedo yo garantizar que el paciente no me haga estas infecciones que, como ustedes pudieron ver en la diapositiva anterior, es de las principales causas de muerte? Entonces, se ha venido interrogando sobre cuál puede ser la meta terapéutica a la cual yo debería apuntar para mantener a los pacientes con mieloma múltiple lo mejor controlados, pero que de manera temprana, en el momento en el que se llegue a positivizar este marcador o subrogado, nos pueda llegar a predecir mayor riesgo de recaída, de mortalidad, de infecciones, de pérdida de la efectividad del tratamiento que estamos dando, y por el contrario, que en el momento en el que se mantenga negativo me hable de un desenlace favorable como es la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión. Clásicamente nosotros hemos venido hablando de unos criterios a través de la disminución de esa proporción de proteínas que yo les mostraba al inicio en la electroforesis de proteínas, pero realmente muchos pacientes, a pesar de que tenían un buen control de su enfermedad, terminaban presentando la serie de complicaciones que estaba comentando anteriormente. Entonces, por esta razón, y digamos que de acuerdo al estudio o a la necesidad más bien de tener un marcador que me hablara con mayor exactitud del comportamiento biológico de la enfermedad, hemos venido cambiando de esta serie de definiciones de control de la enfermedad, como es por ejemplo un paciente que presente respuesta completa o muy buena respuesta parcial o respuesta parcial, en donde lo que vemos es disminución de ese componente de la paraproteína. Pues la idea es que estamos buscando cuál es el indicador que nos hable de un mayor control de la enfermedad. Y en este orden de ideas, cuando empezamos a seguir la carga tumoral con pruebas de una gran magnitud, hemos encontrado algo que se denomina la enfermedad mínima residual. Y esta enfermedad mínima residual es la que nos permite exponer en estos escenarios casos y series de casos. En principio se fueron publicados como anécdotas de pacientes que, a pesar de tener una enfermedad incurable, llegaban a tener periodos de remisión prolongados en el tiempo, y entonces se hablaba de una cura funcional en los pacientes con mieloma múltiple. Entonces es ver de qué manera podemos encontrar una carga tumoral con técnicas que tengan una amplitud de búsqueda de estas células tumorales con una profundidad por debajo de 10 a la menos 4. Y esto lo podemos hacer a través de diferentes técnicas, como es por ejemplo la citometría de flujo de próxima generación, la secuenciación, en donde pues tenemos el problema de que no está tan disponible, pero sabemos que es una técnica que la investigación ha venido soportando como una muy buena alternativa.
la tomografía por emisión de positrones, en vista de que estas células, al ser hipermetabólicas, nos van a permitir reconocer en qué parte del tejido corporal se están acumulando. Una muy importante, que es la espectrometría de masas, y que ya les voy a contar cuál es el principio bioquímico de la misma, y la combinación de las anteriores. Y cuando hemos empezado a cambiar de una actitud de medir exclusivamente el componente para proteína en sangre periférica versus tener una medición de estas, hemos podido ver que los pacientes verdaderamente sí se puede llegar a predecir que puedan llegar a tener una respuesta progresiva en el tiempo, de alrededor hasta de 5 años. Y son estos los pacientes que tienen mayor posibilidad de curarse, y por qué no decirles en algún momento retire la terapia que está tomando para disminuir costos en el tratamiento y también pues efectos adversos derivados del mismo. Hablamos de otras respuestas dadas de acuerdo a la tecnología con la que encontremos la enfermedad mínima residual, como es por ejemplo por citometría de flujo, por secuenciación, y los que utilizan el PET. En el momento en el que estas técnicas han incrementado la magnitud, pues realmente lo que terminan asociándose es a periodos mucho más prolongados en el tiempo, en donde básicamente el riesgo de que el paciente vuelva a recaer termina siendo mucho menor que cuando los pacientes los seguimos exclusivamente con técnicas del componente bioquímico. Entonces esto es importante porque pareciera ser que los estudios clínicos que se están realizando van a llegar a este tipo de control de enfermedad o a esta metodología de control, de la respuesta que pueda llegar a un tratamiento, y hacer de esto también un punto de comparación para valorar la efectividad entre un tratamiento y pues la terapia que tengamos en ese momento categorizada como estándar. Y seguramente en el futuro esto es lo que va a terminar sucediendo. En el paciente que es elegible a trasplante, establecemos un plan de tratamiento dado en donde podemos combinar anticuerpos monoclonales anti-CD38 como el daratumumab, y de acuerdo al estatus de la enfermedad mínima residual determinar cuál va a ser la ruta que lleguemos a establecer en estos pacientes. Al día de hoy no tenemos eso dentro de nuestra práctica clínica. Nosotros llegamos hasta aquí, los trasplantamos, determinamos el estado de enfermedad mínima residual y si está positiva los dejamos en mantenimiento, pero no los estamos llevando a un estudio clínico o algo adicional. Y lo que sí está pasando de manera bastante interesante es que los pacientes por fortuna quedan con la enfermedad mínima residual negativa, y eso nos permite pues mantener una actitud de seguimiento y un control estricto en el tiempo. Las guías de práctica clínica han venido cambiando y en las últimas 2 décadas hemos cambiado de terapias tipo dupletas, en donde se combinaban 2 medicamentos para el control de esta enfermedad, por terapias tipo tripletas, y ya estamos hablando de terapias tipo cuádrupletas, en donde la combinación de un anticuerpo monoclonal, un inhibidor de proteasoma como el bortezomib, un inmunomodulador como talidomida o lenalidomida y el esteroide son tal vez las primeras opciones para inducir la mejor respuesta en los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que lleguen a tener un mieloma múltiple de alto riesgo. Y la combinación también de tripletas y cuádrupletas para los pacientes que no tengan una opción de trasplante halogénico. Y esto digamos que viene evolucionando y cambiando esta historia, en donde nosotros puede que hubiésemos dado tripletas, pero la efectividad que se lograba con medicamentos como el melfalán, la prednisolona, o con dupletas como lenalidomida y dexametasona, realmente pues nos demostraban que la efectividad era bastante limitada en el tiempo y tan solo teníamos la posibilidad de controlar la enfermedad no más allá de 18 a 24 meses. Y por fortuna, cuando empezamos a hacer estudios en donde podíamos poner en primera línea daratumumab, bortezomib, talidomida y dexametasona versus una terapia que puede ser estándar para el escenario que ustedes tienen aquí en Perú, como puede ser PTE, quiero mostrarles lo que sucede en este estudio que se denominó Casiopeia, en donde definitivamente poner este tipo de terapias cuádruples puede llegar a mejorar los desenlaces en estos pacientes. Estas son las características de este estudio: más de 440 pacientes en cada brazo, con una estratificación de riesgo bastante balanceadas en los grupos de intervención, y aquí vemos cómo es la proporción de pacientes que tenían respuesta completa y la negatividad de esa enfermedad mínima residual
y cómo los pacientes que lograban alcanzar esta enfermedad mínima residual en el tiempo, ustedes se dan cuenta que a 42 meses mantenían una respuesta mucho más estricta, y eso se asociaba con una mejoría significativa de la posibilidad de progresar. De hecho, cuando se analiza a 2 meses, aquellos pacientes que estaban en tratamiento con el daratumumab, bortezomib, talidomide y dexametasona, realmente son curvas que por primera vez en la historia del mieloma múltiple se empiezan a reportar, porque siempre el mieloma múltiple tenía casi que una pendiente continua, pero estos pacientes realmente lo que nos están indicando es que es una enfermedad que se puede controlar desde el primer momento en el que demos una terapia frontal de alta efectividad. Y aquí está la proporción de los pacientes que tienen tanto en el primer año y que lo siguen manteniendo al segundo año, y pues esto de alguna manera está diciendo es que estamos cambiando la historia natural de estos pacientes con mieloma múltiple. Y que una cosa que termina siendo bien importante es que dentro de un estudio de primera línea se logra modificar la supervivencia global, y esto es una cosa para resaltar porque siempre se estaba buscando como desenlace de interés la supervivencia libre de evento, la supervivencia libre de progresión, pero en este estudio es bastante determinante que todos los pasos o las intervenciones que se hagan de manera temprana van a terminar impactando también en el seguimiento a más de 48 meses en este tipo de población. Y hay que decirlo también que es muy importante ver la magnitud en la cual esa enfermedad mínima residual se llega a alcanzar y con qué terapia se logra alcanzar, porque ustedes se dan cuenta que podemos alcanzar también enfermedad mínima residual exclusivamente con BTD, pero en el momento en el que lo comparamos con el subtipo de enfermedad mínima residual que nos da la cuadrupleta, esta termina siendo una enfermedad mucho más sostenida en el tiempo y pues hace que los pacientes se mantengan libres de la progresión. Hay un subestudio de este clinical trial que se llamó el subestudio Casio-PET, en donde básicamente se quiso explorar cuál era la posibilidad de o cuál era el valor en términos de información que nos daba hacer la medición de la enfermedad mínima residual con PET, porque a veces pueda que no tengamos la secuenciación, no tengamos el Next Generation Flow como lo pide Euroflow particularmente, y sí tenemos el PET. De hecho, en Colombia tenemos en todo el país 16 dispositivos que nos permiten hacer tomografía por emisión de positrones, y lo cierto es que cuando el PET está negativo en estos pacientes tiene casi que esa misma línea de mantener esa respuesta en el tiempo y hablarnos de una enfermedad que permitió, digamos, que controlarse de manera mucho más adecuada. Entonces aquí estos son de los primeros estudios que han venido a resaltar la posibilidad de la tomografía por emisión de positrones. Respecto a los desenlaces de seguridad, tal vez un incremento en el riesgo de presentar infecciones, por fortuna no fueron infecciones severas, y para el escenario de los hematólogos la toxicidad hematológica, pero que creo que sabemos que los que manejamos leucemias agudas pues podemos llegar a manejar este tipo de toxicidad de una manera mucho más tranquila, y pues al día de hoy tenemos antibióticos, factores estimulantes y toda la cosa que permite que estos eventos adversos sean de cuidado, pero no prohibitivos para darle ese tipo de terapias a los pacientes. En el escenario del rescate, los anticuerpos monoclonales han venido con esta, o más bien los estudios de anticuerpos monoclonales tipo anti-CD38 en el escenario de rescate y en primera línea para los pacientes no candidatos a trasplante, también nos están dando unos datos bien importantes alrededor de lo que es la enfermedad mínima residual, y como ustedes se dan cuenta que incluso en algunos escenarios se llega a triplicar la posibilidad de tener un estatus de enfermedad mínima residual negativo. Y esto pues es la meta terapéutica que tal vez queremos conocer hoy por hoy en los pacientes, independiente si es una primera o una segunda línea, porque realmente aquellos pacientes que consiguen ese estatus de enfermedad mínima residual negativa son los que van a tener el mejor comportamiento desde el punto de vista de la epidemiología oncológica. Estos son los pacientes que se llegan a rescatar y que quedan con enfermedad mínima residual negativa. De hecho, por primera vez en
un estudio de rescate, pacientes que ya habían sido tratados previamente con quimioterapia, cuando se rescatan con un esquema basado en daratumumab, lenalidomida y dexametasona y alcanzan la enfermedad mínima residual negativa, no llegan a alcanzar la mediana de supervivencia en este estudio. Y lo mismo sucede en el estudio CASTOR, en donde la combinación también es una tripleta, pero es daratumumab más bortezomib y dexametasona, y lo que se ve es que la profundidad de esta respuesta se asocia con mejores desenlaces en comparación con aquellos que no alcanzan ese estatus de enfermedad mínima residual negativa. Y esa es la razón por la cual al día de hoy la FDA y otras agencias regulatorias de medicamentos están permitiendo que hablemos ya no de desenlaces basados en progresión clínica ni en supervivencia global, sino que nos adelantemos y tengamos la posibilidad de hablar de este tipo de intervenciones. Desde el punto de vista de lo que son los metaanálisis de estos estudios que acabo de mostrar, cuando tenemos la posibilidad de hacer combinaciones entre tripletas y cuadrupletas con daratumumab, definitivamente el beneficio es bastante marcado al punto de incrementar en un 62% la posibilidad de alcanzar ese estatus de enfermedad mínima residual negativa. Una comparación entre las dos técnicas que más se han estudiado o que más se han utilizado en los estudios clínicos, como es el Next Generation Flow, que es el que podemos tener nosotros en Colombia, versus la secuenciación de nueva generación, es que tal vez necesita una información inicial, y el problema es que no tenemos biobancos, ¿sí? Y esto pues va a requerir un esfuerzo un poco mayor. Aquí no se necesita esa muestra inicial. Estos son los niveles de sensibilidad, 10 a la menos 5 para citometría de flujo pareciera ser bueno y da mucha información. Se requiere, digamos que, de una parametrización y de adherirse a un consenso como es el Euroflow para que uno pueda, digamos que, estar habilitado y dar información sobre esta técnica. Realmente la información la podemos tener al otro día. La citometría de flujo es relativamente rápida, esta tiende a ser mucho más lenta, pero pues sabemos que cuando se la pedimos a un paciente es porque creemos que como mínimo tiene respuesta completa. Y esta es la última técnica de la cual se ha venido hablando, que es la espectrometría de masas. Básicamente, esa proteína que los pacientes llegan a producir como manifestación de una célula plasmática tumoral se puede llegar a tomar en sangre periférica, se puede concentrar, se puede someter a unas enzimas como son tripsinas que rompen esas proteínas en determinados enlaces, y cuando van al espectrómetro nos van a dar una información de la dispersión y de la composición de los aminoácidos que están en este péptido, y de acuerdo a ello pues podemos hacer seguimiento a mayor profundidad y con menores concentraciones de lo que puede llegar a determinar la inmunofijación y la electroforesis. Entonces, por esta razón tiene la posibilidad de darnos información directamente de la sangre periférica y no de la médula ósea, y este es el mayor atractivo que puede llegar a tener esta técnica porque es menos invasiva. El problema es que en Colombia solo hay un espectrómetro de masas y se utiliza para investigación en microbiología y estas cosas, por todo el tema del maldito que están haciendo en microbiología, infectología y el tema de vacunas. No lo tenemos disponible y pues realmente es bastante como esperanzador lo que estamos viendo. Y no solo eso, sino que nos permite determinar el subtipo de esa gamapatía, porque también las cadenas livianas terminan teniendo la posibilidad de evidenciarse por este tipo de técnicas. Estos son más o menos como los postulados que pueden llegar a reemplazar a la citometría de flujo y que realmente no van a necesitar una muestra dirigida desde la médula ósea, y que también nos pueden llegar a predecir unas recaídas tempranas, pero todavía no se tiene bien claro qué es lo que va a terminar pasando o cuáles son las implicaciones de esta información. Así que pues es una técnica que sigue estando ahí como en ese escenario exploratorio de la investigación. Entonces, como conclusiones, pues el mieloma múltiple es una enfermedad muy compleja, heterogénea, potencialmente mortal, al día de hoy incurable, y que si vamos a seguirlo, tal vez tendríamos que tener una estrategia de seguimiento como es la enfermedad mínima residual, porque realmente esta es la nueva respuesta completa que nosotros podemos llegar
a buscar en los pacientes y que nos pueda dar la mayor información de cómo se va a comportar ese mieloma en esos pacientes determinados. Es la meta terapéutica a perseguir, aplica para todo tipo de pacientes, tanto para candidatos como para no candidatos, para primera línea de tratamiento y líneas posteriores, para terapias reconocidas como terapias innovadoras. No es excluyente, se puede hacer de manera complementaria, una, dos, incluso hasta 3 técnicas, pero pues esto va a depender de los recursos. Y con los datos que revisamos, se demuestra que los regímenes que incluyen terapia anti-CD38 como daratumumab logran mayores proporciones de enfermedad mínima residual negativa, y esto pues se está asociando a una mejoría dentro de los desenlaces de los pacientes. El 15 de abril del 2024 la FDA informó de nuevas estrategias para medir la magnitud de respuesta de los esquemas que vienen presentándose como innovadores para los pacientes con mieloma múltiple. Y desde el 2015 un grupo de investigadores encabezados por estos doctores permitió que, de acuerdo a los trabajos que se presentaron, definitivamente la enfermedad mínima residual es la meta terapéutica a perseguir en los pacientes con mieloma múltiple. Así que los estudios clínicos que vamos a ver de aquí en adelante para mieloma múltiple nos van a dar siempre como subrogados la proporción o la magnitud o el grado de profundidad que se está alcanzando con esta enfermedad. Y es que tal vez esto es lo que va a terminar sucediendo. Ponemos a un paciente en una terapia inicial y le vamos a medir en algún momento dado la enfermedad mínima residual. De acuerdo al grado de negatividad que alcance, puede ingresar a mantenimiento o a observación. Pero si es positivo, el paciente se puede consolidar y volver a medir esa enfermedad mínima residual. Y de acuerdo a lo que encontremos, definitivamente precisar si el paciente va o a observación, o a una nueva línea, o a una terapia innovadora. Muchísimas gracias.